y las conexiones necesarias para generar los cambios que se requieren. Y esos pequeños cambios, cuando se suman, van a ser como el aleteo de las mariposas y van a generar este efecto mariposa que van a ir permitiendo poder llegar a lo que queremos, que debiera ser más temprano que tarde. Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja. En el episodio de hoy, Roberto Ojeda va a entrevistar al doctor Gerardo Fase, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que nos contará más acerca de sus proyectos enfocados en las personas mayores. No te lo pierdas. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Roberto, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias también por generar este espacio para que podamos conversar. Oye, antes que nada, ¿qué tal el clima ya ahora en Chile? ¿Están entrando al verano, me parece? Y estos últimos días ha sido bien explícita esa entrada porque hemos tenido temperaturas sobre los 30 grados. Aquí el clima es seco en Santiago, por lo cual se notan mucho esos 30 grados. Y con diferencia bien marcada entre lo que es la mañana y lo que es la tarde, y nuevamente en la noche vuelve a enfriar, entonces hay mucho cambio de temperatura, más de 20 grados entre lo que es mañana y noche. Entonces uno no sabe cómo salir en la mañana vestido, porque uno sale un poco más abrigado, después en la tarde es mucho el calor y después, si uno le toca una jornada más larga, nuevamente refresca. Sí, aquí en México ahora se siente ya el frío, ¿no? Ya viene un tema de invierno, ¿no? Y todo esto. Y siempre se me ha hecho muy interesante, ¿no? Como a pesar de que compartimos lengua, ¿no? Compartimos muchos elementos de cultura y tal, el hecho de que estemos al otro lado, ¿no? Al otro extremo, nos cambia totalmente el clima y nos cambia la percepción que tenemos sobre los mismos meses, ¿no? O sea, para acá noviembre, diciembre es sinónimo de frío, ¿no? Y de, de, ya sabes, ¿no? Como de la nieve, ¿no? De todo y para ustedes es totalmente lo contrario, ¿no? Imagínense lo que significa la figura, ahí ponía un ejemplo muy claro de eso, con de la Navidad. Sí. El imaginario para los niños es eso, es Santa Claus, nieve, reno, y uno dice, ¿dónde es eso? Acá estamos en la época de más calor. Entonces siempre ha sido como algo que genera evidentemente una suerte como de perspectiva de que aquí estamos en escenarios diferentes. Y fíjate, creo que esto nos funciona bien para ir abordando el tema de la charla, ¿no? Estos imaginarios que tenemos de cómo son o cómo debiesen ser ciertas situaciones, eh, y que a la vuelta del tiempo te enfrentas en realidades complejas y diferentes, ¿no? Eh, Porque, ¿no? Hablando ya en materia un poquito de la gente mayor, ¿no? De la gente que va entrando a la época de jubilación, que se acerca ya hacia los 60 70 años, y que por lo menos en la televisión, ¿no? En las películas, te dicen, ah, ok, pues ya trabajaste lo que tenías que trabajar, ya educaste a tus hijos, ya no hay esta responsabilidad, ya viene una época de disfrutar, ¿no? De que te vas a llevar un ritmo de vida tranquilo, ¿no? Con ciertas cosas. Y a veces pareciera que el golpe de realidad es mucho más duro, ¿no? Donde a lo mejor no hay espacios para estar bien, ¿no? Donde la sociedad ya no te considera tan valioso, ¿no? Ya no hay estas oportunidades a lo mejor inclusive de aportar tu conocimiento y tu saber, ya ni siquiera son a lo mejor hasta también valorados. Eh, ¿Cómo crees, entendiendo, ¿no? El procedimiento de que pues vamos para allá todos, que se debía de ir estructurando este panorama, este horizonte de vas a llegar a una edad en donde, de edad mayor, cómo irlo armando, cómo irlo trabajando, qué tenemos que tener cuidado, qué elementos para que cuando lleguemos allá el golpe de realidad, pues no sea tan dramático. Primero que todo, yo comparto el diagnóstico que hace Roberto de que es un proceso que en general llegamos poco preparados. Eh, y Creo ahí que me nadie cuelgo se también. quiere sentir viejo, ¿no?
Totalmente, porque el constructo hoy día conceptual de lo que significa la vejez es algo malo. Y a eso no queremos llegar. Siempre el viejo es el que tiene 10 años más que uno, cuando uno ya tiene más años. Y eso se va corriendo sistemáticamente porque no queremos llegar a algo que en mi consciente y en mi inconsciente me han dicho que es malo, de pérdidas, de carencias, que yo ya no voy a poder hacer las cosas y me voy alejando y empiezo a convertirme en alguien que no es útil. Útil para mi familia primero, pero también lo que es más violento es útil para la sociedad. Y Claro. eso, ese es el mensaje que tenemos hoy día. Y pero tú también lo dibujabas muy bien cuando hablabas, viene la jubilación. Jubilación es júbilo. Entonces Mira, se supone que en este momento yo dejo de trabajar y ahora me toca disfrutar esta etapa de mi vida y evidentemente la realidad, y aquí sí, estas diferencias en latitud desaparecen, nos parecemos mucho en el escenario latinoamericano de que evidentemente para un porcentaje muy significativo de nuestras personas mayores es poco lo de júbilo que hay detrás de esto. Entonces, ¿cuándo debiéramos comenzar? Yo creo que tenemos que concientizar que esto debiera ser en la niñez. Debiéramos generar desde lo que es la formación de toda la comunidad un entendimiento diferente de lo que significa el proceso de envejecimiento, que es algo natural. Ahí planteas tú, Roberto, que es algo que vamos a llegar todos. No todos vamos a llegar, porque hay personas que no llegan a ser viejos, ¿no es cierto? sí, Pero sí, la sí. gran mayoría sí. Y lamentablemente no todos llegan como debieran llegar, porque la vejez hoy día, y ahí te puedo transmitir también un poco de la realidad de lo que está pasando en Chile, que son cifras muy similares a las que tienen ustedes en México y en muchos países de Latinoamérica, pero también una cosa que es muy triste, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, estas cifras todavía son ciencia ficción, es algo que está muy lejos y no alcanzan a llegar a números que se parecen mucho a lo que se ve también en los países más desarrollados. De aquí al 2050 se espera que un tercio de toda la población de los países dentro de Latinoamérica que tienen estándares sanitarios adecuados van a ser personas sobre los 60 años. Eso es muchísimo. No vamos a hablar de las cifras estratosféricas que significa en México por la tremenda población que tienen ustedes. Para nosotros en Chile, un país que estamos en una tasa 10 veces más pequeña que usted, ya son cifras que son inmanejables si llevamos eso a una mala vejez. Hoy día el Y 85%, sí. permíteme nada más hacer la acotación sobre el rango de los 60, porque creo que es bien interesante. Eh, claro, ¿no? Como dices, los viejos tienen 10 o 20 años más que uno, pero hace, no sé, ¿qué será? 20, 30 años, tener 60 años ya era como casi, casi esperas que llegue tu hora, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa de vida no pasaba de los 70, ¿no? Y si te vas hacia atrás, pues mucho menos, ¿no? Pero creo que ahora tener 60 años puede significarte que te quedan 20, 30 años de vida esperada, ¿no? Sobre todo, no sé, gente de ciudad, gente que tiene pues una salud más o menos bien. O sea, hablas que por más que los 60 años parezcan mucho, pues puedes estar a la puerta de otra rango importante, ¿no? De años pendiente. Y eso es súper cierto. De hecho, Italia, hace 3 años atrás, la sociedad americana y la sociedad italiana de geriatría propuso un cambio de paradigma, que ya para empezar a hablar de personas mayores iban a considerar a los mayores de 75. ¿Por qué? Porque el grupo de más de 60 hoy día tiene un comportamiento sanitario exactamente igual al que tiene 55 y muy parecido al que tiene 50. Hay publicaciones también muy ilustrativas de eso, de cómo entre los 60 y los 70 lo que vemos es más una acumulación de enfermedades más que otras afecciones. Entre los 70 y los 80 empiezan a haber otras repercusiones ya más frecuentes, por ejemplo, en la capacidad de mantenerse independiente. Y la imagen que tenemos de la vejez se parece mucho más a los que tienen 80, 90 años, estas personas que están más encorvadas, con lentes grandes, con audífonos, con bastón, con más limitaciones en la movilidad. Ese constructo se corrió 15, 20 años hoy día, para un porcentaje significativo de Latinoamérica. De hecho, la expectativa de vida, y en esto compartimos también cifras, hoy día eh, es sobre los 80 años, en promedio. Pero los que están naciendo hoy, se espera hoy que lleguen a los 90 años sin muchas dificultades.
Eso lo saben las compañías de seguro mucho antes que los que trabajamos en salud. Todas esas estimaciones se hacen con esas proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día? Un grupo enorme de personas sobre los 60 años que son un zoológico, una heterogeneidad gigante. Y por lo tanto, tomar conductas o hacer definiciones desde el punto de vista de políticas e implementar, evidentemente es muy complejo, porque tienes una variabilidad demasiado significativa. Uno mismo envejece en los mismos sistemas y órganos de manera heterogénea. Entonces, imagínense cómo esto se da en la comunidad. Si paramos a un grupo de mayores de 80 que andaban en un paseo y los bajamos del bus y les decimos que se paren uno al lado del otro, nos vamos a dar cuenta de esa tremenda variabilidad. Y eso es lo que tenemos que enfrentar como sociedades hoy día. ¿Cómo nos hacemos cargo de un grupo que ya le estamos diciendo que los 60 años o los 65 no son productivos y que van a sobrevivir en su gran mayoría casi con 30 o 40 años más? Entonces, ¿qué hacemos? Y eso ya no es un cuarto de la vida, ya cada vez es menos un tercio de la vida, prontamente va a ser un 40% de la vida. Claro. Sí, ¿no? O sea, eso es algo que te vuela la cabeza si lo ves así, ¿no? Porque, No lo queremos escuchar, no lo y, queremos ver. y, Hoy día lo y, estamos pateando de lejos de que algo que viene y hoy día es una realidad. y ahora aterrizando otra vez más hacia al proyecto, ¿no? Y al tema, te enfrentas a un montón de gente, ¿no? En este rango, ¿no? Entre los 60 y 75, que no se encuentra, ¿no? Que dices, oye, pues, yo todavía puedo caminar, valerme por mí mismo, ¿no? Tengo mis recursos, puedo, pero la sociedad ya no, ya no me ve como alguien productivo, ¿no? Y a lo mejor, o sea, esta sensación de, como de soledad, ¿no? De no pertenencia termina por como aislarlos, ¿no? Y cómo hacer para que no sea así y que su propio grupo, ¿no? Su propia como zona los agrupe, los fortalezca, ¿no? Les dé para adelante para poder incorporarlos a nuevos proyectos que a lo mejor si la sociedad no les da, ellos mismos puedan gestionar, ¿no? En efecto, y ocurren fenómenos que después de los 60 años los que empiezan a tomar las decisiones son otros. Y la oferta que se presenta para este grupo de personas mayores es bastante reducida y es muy asistencialista, muy de otros van a empezar a hacer las cosas por ustedes. Entonces, eso es lo que hoy día vemos con los establecimientos de larga estadía, los hogares de ancianos, que son el modelo habitualmente más social que sanitario, que de una u otra forma se hace cargo de los cuidados, pero es de este grupo que es dependiente. Tenemos ahí, como muy bien mencionaba Roberto, este grupo enorme de personas que hoy día, de un día a otro, puede que ya no estén trabajando o ya no sean los activos desde el punto de vista laboral, pero que desde el punto de vista físico y mental están completamente vigentes y tienen una tremenda experiencia detrás. Y como suele ocurrir en este tipo de situaciones, esto no es algo reciente, no es un invento nuevo de generar las respuestas para esto. Ya en los años 60 en Dinamarca empiezan a darse cuenta de que hay que organizarse desde el punto de vista comunitario con estrategias que permitan hacer partícipe a los individuos en esta toma de decisiones. Y ahí nace este concepto de cohabitación o cohousing como una manera de poder hacer que las personas se puedan organizar entre ellos para poder definir de qué manera quieren, desde el punto de vista comunitario, mantenerse activos. La pandemia fue muy violenta en esto, nos demostró lo relevante que es la socialización para los individuos y cómo a partir de las medidas restrictivas para prevenir los contagios empezamos a tener una serie de consecuencias negativas. Aquí para las personas mayores fue muy violento desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de su salud mental. ¿Por qué? Porque los desinsertamos de algo que es tan natural. Pero cuando uno tiene las cosas naturales no las considera o no las valora y uno las reconoce solamente cuando no las tenemos. Y ahí los problemas de soledad fueron violentísimos. Problemas de suicidio, enfermedades psiquiátricas, reagudización de problemas que ya estaban previamente definidos, fueron algo que tardíamente se empezaron a reconocer. Y uno dice, si hubiéramos quizás considerado desde el punto de vista de nuestra estructura social, generar modelos que fueran mucho más flexibles, pudiéramos probablemente haber tenido muchos mejores resultados y no estar viendo las consecuencias que tenemos hoy día. Me interesa mucho que nos dejes bien marcado el tema de la diferencia que hay entre un asilo, ¿no? Una casa de retiro,
este lugar, vamos, donde, como dices, ya es como asistencia, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como el tercero hace las cosas por la persona mayor y el modelo de co-living, de co-housing, en donde entiendo no hay este tema de dependencia, ¿no? Entonces, ¿no En efecto. lo pudiéramos comparar, lo pudiéramos poner en perspectiva? Claro, partamos desde los más dependientes, que quizás es lo que más conocemos hoy día, cuando las personas necesitan de otros, ya sea porque su salud no le permite cubrir sus necesidades básicas como alimentarse, vestirse, eh, recibir sus medicamentos, bañarse, hacer sus necesidades y cubrir ese tipo de demanda, necesitamos a otros. Y eso es una demanda que pasa de ser algo sanitario a ser algo social. Y hoy día lo que existe a nivel mundial son estas residencias de ancianos, en donde hay un dispositivo social que cubre esas demandas. Y hay un grupo de personas que están verificando que se cumplan esos hitos o esos indicadores que son los que la persona necesita. O sea, se cubren sus necesidades básicas. Y eso hoy día tiene cierta flexibilidad, pero en general es una estructura muy definida y poca posibilidad de que las personas participen en lo que está ocurriendo en ese espacio. Uno más bien va a elegir el lugar que se acerca más a lo que yo creo que para la persona mayor que tengo en mi cuidado va a estar cubierto, pero yo no puedo llegar ahí y decirles por qué no cambiamos esto, por qué no le cambiamos la orientación de las habitaciones, la decoración, etcétera. No, uno compra un servicio. ¿Por qué? Porque la persona tiene sus demandas definidas por eso y vienen, por otro lado, estos instructivos de cuáles son las condiciones que la persona tiene que tener para poder postular a un cupo. Y en general es complejo, difícil encontrar que hay necesidades mucho mayores que las que están ofreciéndose. Entonces han aparecido estrategias mixtas que en distintos países tienen nombres también diferentes. En Chile se les ha nominado una suerte como vivienda tutelada, son personas que en general logran todavía mantener sus capacidades conservadas de poder desenvolverse de manera independiente, pero hay alguien que está cubriendo algunas necesidades como por ejemplo el pago de cuentas, la alimentación, de manera que la persona no necesite tener que estar haciendo ese tipo de labores, aseo, por ejemplo, pero hay una supervisión que tiene esta persona, pero el individuo es capaz de poder salir, hacer sus trámites, si es que tiene algunas actividades, las puede todavía ahí definir, pero nuevamente hay una estructura detrás que le da la forma a esto y quién es quien dicta cómo esto se ejecuta. Nuevamente hay que postular y nuevamente la persona califica o no bajo el estándar que definió esta estructura para eso. Y aparece este modelo de cohousing, en donde aquí el gran cambio de paradigma viene con el primer punto, que este es un proceso participativo, en donde el individuo en sí, junto con otras personas, definen de una manera no jerárquica una forma de compartir un espacio habitacional, que es una instalación común, en donde ellos mismos también van definiendo cómo se va a estructurar ese modelo de convivencia. Aquí, en general, lo que se hace es ubicar un sector, un espacio en el cual se diseña de manera intencional el formato de esta comunidad y en donde los ingresos también que se manejan no se centralizan como en estos otros dos modelos que vimos antes, sino que estos ingresos tienen estas personas tienen su propia fuente de ingreso y la comunidad en sí mismo no genera ingresos directos para ninguno de los residentes, sino que se generan espacios para poder hacer una mantención de lo que son estos lugares comunes en los cuales las personas van a convivir. Y se pueden ir generando espacios dinámicos, pueden haber espacios de jardines comunes donde puedan ahí tener sus propios huertos, pero también cada persona pudiera definir algunos hitos distintos en ese mismo sentido. Entonces el gran cambio de paradigma tiene que ver con cómo se sitúa al usuario en vez de ser un rol pasivo, donde uno adquiere o participa de algo que se necesita, acá tiene un rol activo y define cómo esto se va a estructurar en lo que viene de ahora para adelante. Y creo que además, ¿no? De la estructura de la organización, ¿no? Y de incluirlos en el proyecto, algo que se me hace súper interesante es eh, que ellos, o sea, que en este modelo de cohousing, prácticamente tú eliges, ¿no? Las relaciones que quieres tener, ¿no? O sea, vas tejiendo relaciones personales, ¿no? Y claro, ¿no? Si vas a desarrollar algún proyecto, pues la quieres hacer con alguien que te lleves bien, ¿no? Con alguien con quien te identifiques, que a lo mejor tengas pasatiempos en común y cosas por el estilo.
que retomando, ¿no? El tema de la pandemia, pues te da una fortaleza de grupo, pero también anímica, también mental, muy fuerte, ¿no? O sea, te da un soporte de vida, ¿no? Es potentísimo, evidentemente, porque las relaciones de cercanía y de intereses comunes es lo que también a uno le empieza a dar sentido. Y cuando uno mira determinantes que se asocian a una mejor vejez, lo que hablamos hoy día como longevidad, lo que llevamos a una buena condición, independiente del número al cual uno alcance de edad, principalmente va de la mano de determinantes como la participación social. Cuando uno mira las experiencias en Osaka, en Cerdeña, en Loma Linda, en Costa Rica también, de personas que llegan a los 100 años, que es lo que está dentro de lo que se llaman las zonas azules, todos comparten eso. Aparte de una buena alimentación, poco estrés y una participación comunitaria muy significativo, el rol social, donde hay liderazgo, donde hay una valorización por parte de los otros, es uno de los determinantes más importantes. ¿Y qué mejor ejemplo que este, en donde las decisiones de cómo vamos a vivir esto y con quiénes yo me voy a vincular son mías? No tengo que pedirle a otro que vele por esas decisiones. Esos principios de autonomía son básicos desde la misma bioética. Entonces, de ahí es que sea algo tan significativo y tan significante para la persona poder ser tan partícipe de este proceso que es tan significativo también para la persona, porque es en el momento en el cual eventualmente tenemos una sociedad que nos está cerrando puertas y yo abro aquí un tremendo espacio en donde me genero nuevos caminos que tendrían también potencialidades muy significativas. ¿Y cómo nos podrías, digamos, ejemplificar el proceso, ¿no? Del caminito para llegar allá? Obviamente tiene que partir, ¿no? De un grupo, ¿no? De gente que tiene estos gustos comunes, ¿no? Estas afinidades, pero no sé si hay alguna escalera, ¿no? De procedimientos, más o menos cómo se vería entendiendo, claro que pues cada caso es La, específico y tiene sus detalles. la bajada que tú haces es muy significativa porque tenemos que pensar que el modelo donde nació esto es de una estructura y de un desarrollo también social. Y ahí hay que ser bien franco que claramente está algunos pasos más adelante de lo que tenemos en Latinoamérica. Estos son modelos nórdicos, donde hay una estructura también de formación cultural muy potente que valida estructuras de este tipo y lo normaliza mucho más de lo que pudiera ser acá bastante más difícil de implementar. Entonces, lo que se ha tenido que hacer acá, distinto en otros países, es generar a nivel comunitario, primero la sensibilización al nivel de localidades para que haya espacios disponibles y que esos espacios disponibles puedan ser utilizados para esto. Entonces, en paralelo se producen dos fenómenos. Primero tiene que haber un grupo de personas mayores que compartan este interés común y que generen ahí alguna instancia para pensar en generar este espacio de comunidad. Y esto tiene que ir de la mano donde exista la posibilidad de poder adquirir un espacio físico donde puedan llevar esto a cabo. Porque nuevamente, una de las barreras que ocurren es que muchas veces por ser personas mayores el acceso a crédito para poder financiar la compra de un terreno no está. ¿Por qué? Porque se asume que al ser una persona mayor no va a poder tener capacidad de pago y por lo tanto esa es una mala inversión. Y los que prestan a veces ese dinero, como los bancos, no consideran también en muchas ocasiones que son un grupo interesante. Y es una mirada nuevamente edadista, discriminatoria, que no toma en consideración lo que estábamos hablando al principio de esta tremenda heterogeneidad. Entonces se tienen que dar estos dos fenómenos, cosa que en los países en donde esto ya está montado no es tema, porque tienen absolutamente respaldada que esto es algo que se puede hacer y se puede implementar. Los siguientes hitos es buscar a alguien que tenga experiencia desde el punto de vista arquitectónico. Nuevamente un desafío para muchas comunidades, porque los proyectos arquitectónicos adaptados o pensados en personas mayores o que tengan cierta flexibilidad, muchas veces no son atractivos para las inmobiliarias. Te buscan construir rápido, grande, pequeño en el espacio, pero tremendas torres como un montón de personas donde haya solamente una estructura, un modelo súper rígido, replicado, y que no tenga, por lo tanto, la participación de cada una de las personas en cómo queremos construir, por ejemplo, una casa. Entonces, muchas veces los modelos que han funcionado en esto, dentro de este grupo de personas mayores hay alguien que ya tiene formación en esto, de manera que él pueda liderar desde el punto de vista arquitectónico cómo se va a poder avanzar en esto. Entonces, interés del grupo de personas,
el espacio físico, un apoyo por parte de la comunidad, un apoyo también y respaldo desde el punto de vista de las instituciones financieras. Y ahí vienen las definiciones del grupo que tienen que ir trabajando progresivamente en cómo van a ir generando este primer modelo, que es este primer pilotaje. De qué, cuál va a ser el sentido arquitectónico que va a primariamente tener esto y qué actividades comunitarias son las que queremos que se impulsen en esto. Eso puede ser deportiva, se puede poner alguna cancha, se puede tener una huerta, se puede tener algún sistema de algún tipo de manufactura, un pequeño taller, y eso lo define el grupo en su conjunto y por eso es tan importante que hayan intereses comunes, porque si no pudiéramos tener actividades que me interesan solamente a mí y ahí pierde un poquito el sentido. No tiene ninguna gracia que cada uno esté en su casa y no tengamos espacios comunitarios donde podamos compartir. En el tema del acceso al financiamiento que ahorita mencionaste, ¿crees que en nuestra, digamos, realidad de latinoamericana, eh, si llegamos como una organización o como una sociedad quizás tal, eh, se tenga un mayor acceso al tema crediticio que si llegamos individualmente? Yo creo que sí. Y lo que se ha ido generando en Chile es que se comenzó desde una idea. Y esa idea hoy día ya tiene, por ejemplo, el respaldo de muchas municipalidades, que son pequeñas localidades dentro de espacios más grandes, donde evidentemente hay ingresos en esas comunidades y esas comunidades, esas municipales, están incentivando la participación de grupos específicos y en este caso comunidades de personas mayores que están tratando de poder hacerse partícipes en esto. En ese sentido, estas municipalidades tienen también la posibilidad de vincularse con otras organizaciones para postular a fondos. Y esos fondos concursables permiten, por lo tanto, dar pie para estos fondos que al final incentivan la inversión. Estamos en un escenario de absoluta incertidumbre post pandemia. Chile además está viviendo en una situación política de la cual todavía, que comenzó justo antes de la pandemia, que todavía no logramos consolidar, pero que se vislumbra que tiene cierto camino. Entonces, evidentemente, eso también para los que generan inversión o invierten, aquí se hace también más complejo poder respaldar este tipo de situaciones cuando hay mucha incertidumbre, pero eso, los problemas de los que estamos viendo nosotros acá tienen una figura replicable en cualquier país de Latinoamérica. Eh, entonces, aquí necesariamente es fundamental la participación de diferentes actores que vayan generando estas confianzas. Entonces, ya teniendo el espacio de la municipalidad, la participación de fondos de inversión, muchos del Estado, muchos privados, y aquí probablemente hay que pensar en una alianza público-privada para poder darle sustentabilidad a esto, y con el respaldo técnico. Entonces, acá se han sumado, por ejemplo, asociaciones de oficinas de arquitectos para apoyar en esto, y ahí vamos viendo que en la medida que los diferentes stakeholders o los tomadores también de decisión que van a ir participando en esto se entusiasman, es donde probablemente es donde vamos a tener posibilidad de éxito. Evidentemente esto podría ser un esfuerzo si hay un millonario y compra un terreno y tiene ese modelo acá, pero uno tiene que pensar que esto tiene que tener continuidad. Y esos esfuerzos individuales, y ahí también hemos conversado con muchas personas mayores que llegaban con súper buenas ideas, pero sin tener una espalda detrás, se diluyen. Sí, y además debe ser un tema que pueda ser inclusivo, ¿no? También de acceso a la gente que a lo mejor no tiene el recurso de poder comprar el terreno, construir y tal, ¿no? En efecto, la realidad es esa. O sea, hoy día las personas mayores en Chile no tienen muchos recursos en su gran mayoría. Son los que tienen bajas pensiones. Entonces, evidentemente, aquí la mirada tiene que ser mucho más potente como país y no como individuo. Y es por eso que hemos logrado también la participación de diferentes universidades, la academia ha entrado, también las organizaciones del Estado han entrado con intenciones por lo menos de ser instituciones amigas, de que ven con buenos ojos que avancemos en esto. Esto está todavía súper preliminar, no solamente en Chile, también a nivel de la región, pero hay experiencias que están mostrando que se están dando esos pasos y ya esperamos que pronto ya podamos tener ejemplos que podamos pilotear y que puedan ser experiencias que ojalá podamos compartir en la región. Un tema que no sé si dentro de lo que han comentado, ¿no? De estas charlas, eh, el tema familiar, o sea, cómo se ha visto
por parte de la familia, ¿no? De las personas mayores, eh, que tu papá o que tu abuelo dice, oye, me voy a sumar a este proyecto, me parece interesante, tal. Hay un poco de renuencia de decir, no, papá, vete al asilo, ahí estamos tranquilos, no te arriesgues, tal. O si se ha visto un tema más de, bien, vamos para adelante, involúcrate, te apoyamos. Lamentablemente, volvemos a esta mirada paternalista que los hijos en general tienen con sus padres. Empiezan a asumir una falsa sensación de que aquí se dio vuelta, como decimos, la tortilla, y hoy día ustedes que me cuidaban a mí van a ser cuidados por mí. Eh, y eso puede que en algún caso necesite esa estructura, pero volvemos en la minoría. Hoy día eh, todavía esa mirada limita y genera mucha suspicacia. Y evidentemente eso es un tema cultural y de ahí la importancia de lo que hablábamos al principio, de empezar a generar una imagen distinta de la vejez. Y también esto hay que ser estratégico. Pues si yo pienso que quiero que esta propuesta funcione, necesito que hayan otros elementos que generen esas confianzas. En la medida que uno presente esto con otra estructura y no aparezco yo como mi postura propia y yo solo con un par de amigos y que pudieran esto generar más temor, si yo veo que hay un respaldo institucional, hay una fuente de financiamiento, hay un apoyo municipal, está el Estado detrás, hay un gobierno que está respaldando, hay un gobierno local que está también apoyando, probablemente eso va a generar una bajada de estas barreras que evidentemente al final limitan. Eh, claro, ¿no? Es un tema que se tiene que ir como trabajando, e incluso lo pienso, no sé, en nuestra generación, ¿no? Gente que a lo mejor todavía no llegas allá, eh, se podría ir planeando inclusive, ¿no? A esta edad de decir, ok, sabes que yo me veo con mis amigos o con la gente que me llevo bien o con la gente que soy afín y por qué no de aquí a 30 años ya tenemos el terreno, ¿no? O se van haciendo fondos de ahorro y tal. ¿Crees que se pueda llegar a iniciar desde, digamos, esta temprana edad, ¿no? Relativa, para que llegado el momento el proyecto esté maduro y entonces se echa a andar? Me parece que vamos a ir desde lo general a lo particular. Esto se ha planteado que pudiera ser una buena estrategia y en lo personal también es algo que cuando conocí lo que era la experiencia de cohousing hace algunos años, también me entusiasmó y es algo que he conversado también con amistad. Yo comparto, Roberto, que esto pudiera ser algo que uno consideraría como una buena estrategia de empezar a trabajarlo antes, porque también permitiría tener una espalda mucho más Claro. potente, de manera que en el momento de tomar esa decisión esto ya lo tenga uno más montado. Me parece que estratégicamente es una buena forma. Y también para socializarlo con los que son los hijos, también va a ser mucho más joven si esos hijos hoy día tienen 10 15 20 años y ya conocen el proyecto del papá que va a tener con la mamá en unos años más, van a hacer algo que ellos también inclusive pueden de una u otra forma participar. Eso es importante también separarlo. Esto no es una instancia intergeneracional, esto no está pensado en donde hayan personas de diferentes edades conviviendo en un espacio. Eh, Eso tiene otro nombre, también puede ser, pero no es el espíritu que hay detrás del cohousing. Aquí él es un grupo de generaciones comunes que tienen intereses comunes. Entonces aquí muchas veces ha pasado que en esta estructura que conversábamos recién, los hijos también se quieren sumar, y eso es otra estructura. O sea, ahí pueden comprar si quieren un espacio, ir a vivir todos juntos, pero no va a ser este modelo de cohousing. Y ahora que lo comentas, ¿no? El tema generacional que es, digamos, eh, como reservado, ¿no? Que se trata que gente de la generación esté ahí junta. Me parece muy interesante lo que pudiera dar a pasar en un tema de relaciones afectivas, ¿no? O sea, más allá de que puedas jugar el tenis o que tengas una cancha de natación, que te puedas enamorar ahí o que eso no debe de, o sea, debe ser un terreno fértil, ¿no? Para que relaciones se den y a lo mejor personas que decían, bueno, pues yo ya espero que llegue mi hora, ¿no? O, no sé, que de viudo, viuda, tal, pues reencuentren y tengan pues otros 30 años de una nueva vida, ¿no? En efecto, Roberto, y es uno de los objetivos también, porque esto es
es generar un espacio que al final sea ecológico, o sea, que vaya de la mano con lo que significa la vida cotidiana, y eso significa con amores y desamores y cambios eh, y se aleja de un proyecto inmobiliario. Aquí no es como que yo me voy y le Claro. vendo esto a otra persona, no es esa la idea. Aquí uno trata de mantenerse en esa comunidad, la comunidad apoya a la persona que está en una situación compleja. A partir de eso se pueden ir potenciando algunos vínculos y generar estos espacios afectivos, que yo creo que es una de las fortalezas también de lo que es este mismo modelo, y que evidentemente está detrás, la línea de la letra chico, no pudiera decir de lo que pudiera generar espacios en este tipo. Y ese terreno fértil no solamente, como bien mencionaba, lo que uno tiene al frente como una cosa material, sino también desde el punto de vista relacional. Sí, y creo que eso es lo que vuelve valioso, ¿no? El tipo de proyecto, que no hablas solo de tabiques, ¿no? De, de la estructura, ¿no? De un lugar para vivir o de tener ahí un espacio, sino realmente que seas parte de una comunidad, que te sientas integrante valioso, ¿no? Que tus opiniones cuenten y tal. Creo que eso le da más vida, ¿no? Incluso que tengas un buen espacio para dormir y tal, ¿no? Pero que tú te sientas valorado, creo que es realmente algo que todos queremos, ¿no? Independientemente de la edad en la que estemos. Eso es lo que le hace sentido y es lo que lo diferencia de otros sistemas u otros modelos de cohabitación. Eh, y también el principio que hay detrás de esto es que este no es el único modelo, po. Este convive con otro tipo de estructura, entonces perfectamente al lado puede haber una comunidad que tenga una estructura distinta. Esto no busca una exclusividad o que esto sea lo único que se propone, sino que permite que al final una persona mayor, cuando tenga la posibilidad de poder enfrentarse a este tipo de decisiones, pueda elegir qué tipo de cohabitación es la que a mí me hace más sentido. Una con mis padres, una transgeneracional con mi familia o con otras amistades, una en la cual yo tengo un hogar mucho más protegido o prefiero que haya un lugar porque considero ya que necesito más asistencia. Qué valioso sería poder tener aquí un espectro de alternativas y yo poder hacer la que más sentido me da. Y eso significa un trabajo que como sociedad tenemos que tener, de ofrecerle a los que hoy día son personas mayores la posibilidad de poder elegir. Y dentro de estas tareas que tenemos pendientes como sociedad, ¿qué digo? Ahora que lo pones ya en perspectiva, pues son un montón, ¿no? Porque a pesar de todo, eh, pareciera que las personas mayores son las más olvidadas, ¿no? Son las que ya no pesa tanto, ¿no? Las vemos como más limitadas. ¿Por dónde empezar a trabajar para que se reconozca que existen, se reconozca que hay necesidades, se reconozca que tienes que convivir, eh, para que estos proyectos como lo que planteas finalmente se puedan llevar a cabo? A ver, la impresión que tengo que aquí hay que sumar responsables en esto. Son muchos los actores que tienen participación en esto. Yo soy parte de una sociedad científica, que es la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, pero también estoy desde la academia trabajando en un hospital universitario que específicamente tiene un rol a nivel país, que es de la Universidad de Chile. Entonces, uno tiene que hacerse cargo del rol que tiene. Entonces, dentro de una sociedad científica y dentro de la academia, uno tiene manijas que puede ir apretando e ir avanzando en eso. Entonces, nosotros hemos tenido, por ejemplo, reuniones con diferentes ministerios acá en el país. Desde el Ministerio de Educación, para hablar esto que mencionábamos, para generar una modificación en los textos escolares, de manera que la mirada de la vejez sea distinta, y también de la formación, la capacitar y generando un consciente colectivo mucho más eh, sensible a lo que es el proceso de envejecimiento. Estamos empujando también para que en las universidades todas las carreras, no solamente de la salud, sino todas las profesiones tengan formación en envejecimiento. Debieran tener todos un curso de envejecimiento para entender que esto es parte de todo y cómo desde mi trabajo yo puedo hacer de como ya sea arquitecto, ya sea urbanista, ya sea periodista, abogado, los espacios para una mejor vejez. Se está trabajando también en Chile en una ley por un mejor envejecimiento. Ha cambiado de nombre, así que no le vamos a decir un nombre, pero entró a trámite. De manera que hoy día se va a empezar a discutir para mejorar las pensiones, para mejorar lo que tiene que ver con el mismo reconocimiento del estatus y las necesidades para que se empiecen a cubrir de una mejor manera. Entonces son muchos eslabones en un mismo tiempo,
pero que no sacamos nada con potenciar solo uno, porque esto queda desbalanceado. Pensemos en una mesa. Yo puedo Claro. tener una mesa con cuatro patas, y si una de esas patas es de oro y firme y resistente, y las otras tres patas no están, la mesa se me cae igual. O sea, no saco nada con potenciar uno solo de estos dominios. Y si uno tiene la posibilidad de participar, uno tiene que hacerse cargo de hacer los cambios en su ámbito y empezar en paralelo a mover a los otros que están en otros ámbitos para que también vayan en la misma sintonía. Yo le planteo siempre a los pacientes, cuando veo como geriatra, que no sacamos nada con que usted sea quien adhiere a las recomendaciones que yo le digo de una buena alimentación, actividad física, controlar sus enfermedades. Si esto usted no lo hace tan bien, que llegue a sus cercanos, a sus amistades, a sus amigos, a su pareja, porque si usted llega a los 120 años solo, va a ser un desastre también. La idea es que lleguen todos en ese mismo proceso. Esto es como cuando uno jugaba este juego en la infancia, que le llamamos la escondida o al pillarse, y uno decía un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Esto tiene que ser por todos también, no yo solo. Y eso tenemos que ir generando. Y las mismas personas mayores son súper responsables, por Roberto. Si ellos no se empoderan, aquí en Chile las personas mayores son el grupo que más vota en las elecciones, proporcionalmente. Entonces son un potencial grupo de cambio muy significativo. Pero si uno se diluye en este mismo mensaje de que nosotros no somos nada, que no somos importantes, no somos importantes. Pero si yo me organizo localmente y después más masivamente para generar los cambios, voy a ser suficientemente potente para eso. Entonces aquí la responsabilidad somos de los actores que colaboramos en esto y también de los actores que son parte de esto y que son los que lo están viviendo cotidianamente. Y ahí probablemente vamos a lograr los cambios en la velocidad que debieran serlo. Muy bueno el punto. Y ahora que haces la analogía de las cuatro patas, ¿no? De la mesa, desde tu experiencia como especialista, ¿no? Geriatra, ¿cuáles serían estos cuatro pilares que tú marcarías como principales para llegar a esta etapa en una mejor forma, pues, tanto física como mental, pero también que te permite, digamos, participar de estos proyectos que ahora estamos mencionando y tal? Porque obviamente a lo mejor alguien que ya de salud está muy mal, va a ser difícil que se sume, ¿no? O alguien que no sé, que mentalmente también está difícil, se van cerrando las posibilidades. Entonces, si hay que preparar el camino, ¿no? El trazo para llegar allá, ¿cuáles son esos cuatro aspectos principales, ¿no? Si quieres incluir alguno más, para llegar en buenas situaciones, ¿no? A poder, poder tener estas posibilidades del cohousing, ¿no? De estos proyectos. En general, las dimensiones que miramos desde la geriatría, que es una disciplina de la salud que no solamente médica, aquí convivimos con enfermeros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, psicólogos, o sea, lo hace muchísimo más entretenido, es entender que son diferentes las dimensiones que están asociadas al proceso de envejecimiento. Están las dimensiones que probablemente uno está más sensibilizado como profesional de la salud, que le llamamos biomédico, que tiene que ver con todas las enfermedades, los medicamentos, que es un ámbito, y lo que significa el mismo proceso de la vejez, con los cambios fisiológicos propios de un proceso que es parte de la vida. Pero también hay una dimensión que quizá sale de lo médico, que es la dimensión mental, porque sí mismo es súper significativa, que viene relacionado con patologías, pero evidentemente cómo yo emocionalmente me voy desarrollando en este proceso. Esa es otra dimensión que dirigidamente nosotros vamos a cuidar y a transmitirle a las personas que no podemos descuidar. Una tercera dimensión tiene que ver con los aspectos sociales, de qué manera yo en mi comunidad me desenvuelvo. Y ahí nosotros revisamos desde cuál es la estructura familiar, pero cuál es su vinculación con el medio, de qué manera hay participación comunitaria, actividades de esparcimiento, hobbies, de qué manera la persona está inserta en su medio. Porque eso también nos va a dar un sustrato, primero que donde si hay más problemas sé dónde buscar apoyo y también cuáles son las estructuras que van a permitir, por lo tanto, también, si las cosas están bien, para tratar de mantenerlas para que tengamos un piso más firme. Y todo esto redunda en la que pudiera uno considerar quizás la patita más importante para lo que es el proceso del envejecimiento, que es la funcionalidad. Eso se relaciona con el nivel de independencia que la persona mantiene.
Esto va desde lo más básico, que es mi capacidad de autocuidarme, alimentarme, como hablamos antes, vestirme. Después pasa por una dimensión que me permite relacionarme con el medio, que son por la capacidad de pagar cuentas, de movilizarme en locomoción si tengo que ir a otro Claro. lugar. Pero llega a una dimensión superior, que son las actividades que a mí me generan disfrute. Mis hobbies, mis entretenimientos, mi parte espiritual. Muchas veces se lee mal cuando dicen, nosotros como estados vamos a velar por cubrir las necesidades básicas de la persona. Eso no da bienestar. Eso cubre mis necesidades básicas, pero yo para estar bien, estos índices de felicidad, yo más allá de eso tengo que ser capaz de poder aparte tener la posibilidad de poder disfrutar. Y eso necesita una cobertura muchísimo mayor. Entonces, para yo mantenerme independiente necesito esta sintonía también de todas estas diferentes dimensiones. Y por lo tanto, por eso hay que trabajar en una estructura mucho más amplia que lo que pudiera ser solamente un médico. Y también mucho más amplio de lo que pudiera ser solamente el equipo de profesionales de la salud. Necesitamos aspectos legales, sociales, por lo tanto arquitectónicos, educacionales, para que tengamos esto que funcione de una manera integral. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros una valoración geriátrica integral, pero con componentes gerontológicos que permitan que los aspectos del proceso de envejecimiento que no están relacionados con salud también sean abordados. Sí, 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 sin duda. Tiene que, es un todo, ¿no? No puedes segregar por partes. ¿Cómo ves el tema de cohousing, por lo menos en Chile, ¿no? Que es donde estás tú? ¿Lo ves de aquí a 5 años, 3 años, 10 años? ¿Dónde te imaginas tú que empezaremos a ver estas unidades establecerse, donde algún proyecto ya va a empezar a caminar, se empezará a construir? ¿Cuándo crees que empecemos a tener estos destellos ya de los primeros proyectos? Bueno, ahí hay algunos avances interesantes, hay algunas localidades que están ya empujando los primeros proyectos, así que yo esperaría que en los próximos 3 años uno pudiera ya contar con algunos funcionando como tal. Uno sabe que también por estas incertidumbres que hablábamos recién, pudiera esto prolongarse quizás unos 5 años para que esto esté realmente funcionando. Pero si uno mira un proyecto de esta envergadura, yo considero que 3, 5 años es un tiempo corto. Y eso permitiría ya generar las primeras experiencias locales. Hay zonas en donde se concentra más población mayor en Chile y esas son las que están empezando a empujar modelos de estas características. Y eso es lo valioso que rápidamente, y ahí viene el gran desafío, que los que trabajamos en la academia apoyemos para que empecemos a medir, empecemos a tener indicadores, empecemos a convertirlo en una instancia que podamos tener algún tipo de variable que demuestre cómo está funcionando esto. Y eso va a generar también que aparezcan otros actores interesados en esto. Y ahí es donde viene el desafío para poder hacerlo esto bien. Y eso es lo que creo que va a ser el catalizador para que esto después pueda escalar y tener un impacto replicable en otros lugares. Entonces tenemos algunas ya posibilidades de hacer cosas cerca de Santiago, en algunas localidades que concentran personas mayores. Hay algunos proyectos universitarios más lejos, en algunas islas también en Chile, que también concentran algunas características medias cerradas que permiten también probar esto. Entonces da la impresión de que podemos tener experiencias con características algo distintas y geográficamente desafiantes, pero que podrían tener una misma base en esta estructura que pudieran ser interesantes para hacer esas comparaciones. Genial, esperemos pronto tener ahí alguna noticia, alguna novedad de cómo van los proyectos y sin duda el éxito de alguno de estos pues va a querer ser replicado, ¿no? Y no solo en Chile, ¿no? Sino Sudamérica, Centroamérica y ojalá que pronto los veamos también por acá. Gerardo, casi estamos a punto de terminar el tiempo, se nos fue muy rápido, está muy interesante el tema, ¿no? Hay un montón de vertientes y de puntos por los que te puedes ir. Pero bueno, siempre pedimos, ¿no? A los invitados que nos dejen como una reflexión fuera de la caja, ¿no? Creo que tú en general nos has sacado de la caja bastante para hacernos esta nueva visión de lo que se puede tener, ¿no? En la vida de adulto mayor. Pero ¿cuál sería tu conclusión, tu reflexión de cierre sobre este proceso, ¿no? Y estas oportunidades que hay para vivir más allá de las tradicionales? Quizás lo más valioso que hay detrás de lo que hemos conversado hoy día, que hay una tremenda oportunidad.
Cuando hay una tremenda oportunidad, uno sabe que hay elementos que son más complejos, hay elementos que son más difíciles, hay otros que son más facilitadores, pero la oportunidad nos da una luz de esperanza. Y es una luz de esperanza que tenemos que asumir con responsabilidad, porque hoy día lo que le estamos ofreciendo a las personas mayores, que son los quienes construyeron nuestro país y es lo que nos permiten hoy día estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día, es poco. Estamos siendo mal agradecidos. Estamos no estando a la altura de cómo debiera ser el país que estamos construyendo, las sociedades que estamos construyendo para ellos. Y por lo tal, creo que tenemos una responsabilidad, los que hoy día estamos participando en la toma de decisiones, los que hoy día estamos en la construcción de nuestros países, eh, para generar un espacio mejor. Y eso tenemos que hacerlo ya. No es algo para mañana, no es algo que tenemos que cultivar para cuando nosotros seamos viejos. Eso significa una responsabilidad como sociedad para devolverles la mano. Y eso significa hacerlo ya y hacer los esfuerzos necesarios y las conexiones necesarias para generar los cambios que se requieren. Y esos pequeños cambios, cuando se suman, van a ser como el aleteo de las mariposas y van a generar este efecto mariposa que van a ir permitiendo poder llegar a lo que queremos que debiera ser más temprano que tarde. Pues muchísimas gracias, Gerardo. La verdad es que dejas mucho en el aire, ¿no? Mucha sensación de que hay algo que se puede hacer, de que hay nuevos terrenos que explorar, ¿no? Y sobre todo de que la gente que está en esta situación puede tener un futuro diferente, ¿no? Tiene posibilidad de acceder no solamente a lo que ya conocemos, sino a algo que los haga sentir vivos, que los haga sentir valiosos, y creo que simplemente ese mensaje ya vale mucho. Muchas gracias por estar acá y esperemos también tener noticias pronto de cómo van algunos proyectos. A lo mejor si alguno avanza bien, volvemos a platicar para comentarlo y ahí darle seguimiento de cómo va avanzando esto por allá. Fantástico, Roberto, y muy agradecido y también permitió una conversación muy interesante y donde vamos viendo cómo tenemos ahí caminos comunes y yo creo que tenemos que potenciarnos como comunidades y como escenario latinoamericano para poder ayudarnos en esto. Así que espacios como estos yo creo que son valiosísimos y les agradezco la posibilidad de poder participar. Muchísimas gracias, Gerardo. Un abrazo.